Ya, ahora sí, empezamos. Lo que vamos a ver hoy es, mm, no es nada tan profundo, sino que es simplemente propiedades sobre la composición de funciones, ¿ya? Entonces, lo que vimos la semana pasada fue, bueno, funciones inductivas, biyectivas, biyectivas, vimos la inversa y al final vimos lo que era la composición de funciones. Entonces, hoy día vamos a refrescar esa idea de que lo que era la composición de funciones y todo el resto de la clase vamos a pasarnos viendo ciertas propiedades de la composición de funciones. ¿Ya? Déjenme ver por qué alguien está con su micrófono encendido. Ya. Recuerden mantener sus micrófonos apagados. Entonces, vamos a recordar qué es lo que era la composición de funciones. Entonces, acuérdense que si teníamos dos funciones, teníamos tres conjuntos, A, B y C, conjuntos no vacíos. Una función f que va de A en B y una función g que va de B en C. Podemos definir la composición de f y g, que la denotamos g compuesto con f, ¿sí? G circulito f, g o f. Y es una función que va desde A hasta C, es decir, desde el dominio de f hasta el codominio de g, y donde la regla de asociación es esta. Para cada x en A, g compuesto con f evaluado en x es igual a g evaluado en f de x. ¿Ya? Le podemos dar un f de x a g porque g justamente está definida en los elementos de B y cada f de x es un elemento de B. ¿Ya? Entonces, esta era la idea central eh, gráficamente, digamos. Tenemos aquí el conjunto A, B y C. Y lo que hace la función g o f es partir de aquí, aplicar primero B y al resultado aplicar g. Entonces toma un elemento A y devuelve un elemento en A y devuelve un elemento en C. ¿Ya? Vimos también la clase pasada que en realidad eh, para simplificar la cosa se puede exigir que este B y este B sean el mismo, ¿cierto? Es decir, que el codominio de F sea exactamente igual al dominio de G. Pero en realidad vimos que bastaba con que el codominio de F estuviera contenido en el dominio de G, ¿ya? Porque lo único que se necesita es que el F de X sea algo que yo le puedo entregar a G para evaluar, ¿ya? G necesita comer elementos de B. Entonces lo único que necesitamos es que los f de x vayan hasta el dominio de G. Esto está bien explicado en uno de los videos que subí de A cuadrado y C, que subí enlaces donde hay una explicación de la composición de funciones. Les recomiendo que echen un vistazo si todavía no lo entienden bien, porque ahí está súper bien explicado lo de los dominios y los codominios. ¿Está claro hasta aquí? ¿Tienen alguna pregunta sobre la composición? ¿Sobre la composición de funciones? ¿No? Ya. Entonces, sí. La última proposición que vimos la clase pasada fue esta, que si teníamos una función de A en B, entonces, si es que f era biyectiva, bueno, eso iba a implicar que existía la inversa, y en particular se iba a tener que f compuesto con f a la menos 1 era la identidad en el conjunto B, y f a la menos 1 compuesto con f era la identidad en el conjunto A. ¿Ya? Si ustedes se fijan, f va de A en B y f a la menos 1 va de B en A, ¿cierto? Entonces f compuesto con f a la menos 1 va desde el dominio de f a la menos 1, que es B, hasta el codominio de f, que es B también. Entonces va de B en B.
Lo que dice esta proposición es que es la identidad en B, ¿ya? Y análogamente aquí, la composición f a la menos 1 compuesto con f va desde el dominio de f, que es A, hasta el codominio de f a la menos 1, que también es A. Y lo que dice la proposición es que esta es la identidad en A, ¿ya? Y lo dejamos propuesto de verificar que la regla de asociación coincidía con la identidad en cada uno de los conjuntos, ¿ya? Entonces aquí tenemos otra proposición. Lo que quiero hacer es presentarles básicamente todas las proposiciones, todas las propiedades que va a cumplir la composición, que son creo que unas, no sé si 4 o 5 que vamos a ver hoy día. Las vamos a analizar qué es lo que quieren decir. Vamos a ver un par de ejemplos y lo que quiero hacer al final es demostrar algunas de las partes de las proposiciones para que se convenzan y vean más o menos cómo se demuestran. Y eso, y hacer una síntesis de todas las propiedades. Y si se quieren quedar después, bueno, podemos hacer un ejercicio o podemos resolver dudas. Ya, entonces esta es la primera que les presento hoy sobre la composición, que dice lo siguiente. En primer lugar, que si tenemos tres funciones, f de a en b, g de b en c y h de c en d, entonces lo primero que se cumple es que la composición es asociativa. Es decir, como f va de a en b, g de b en c y h de c en d, nosotros podemos componer g con f y podemos componer h con g, ¿cierto? Pero también podemos componer, fíjense que h compuesto con g va de b en d. Entonces podemos componer h compuesto con g, lo podemos componer con f, ¿sí? Porque el dominio de h compuesto con g, que es b, es igual al codominio de f, ¿ya? Y similarmente podemos componer h con la composición g o f, ¿ya? Y lo que quiere decir esta parte es que da lo mismo en qué orden lo hagamos, ¿sí? Podemos componer h compuesto con g y después a eso lo componemos con f, o g o f y después a eso lo componemos por la izquierda con h, ¿ya? Eso lo vamos a mostrar al final. Ya, la segunda dice que la identidad en el conjunto B compuesta con f es la misma función f, es decir, que la identidad es un neutro por la izquierda para la composición en el conjunto de todas las funciones que van de a en b, ¿sí? Como f es una función que va de a en b y la identidad sub b va de b en b, entonces en particular el codominio de f es igual al dominio de la identidad en b, ¿ya? Entonces yo puedo hacer la composición, está bien definida la composición id sub b compuesto con f, ¿ya? Y lo que me dice esto es que si aplico f y después aplico la identidad sobre f, obtengo simplemente f, ¿ya? Esta se las voy a dejar de ejercicio y esta también porque son bastante directas de demostrar. Aquí lo mismo con a, ¿ya? Con la identidad en a. eh, el, el dominio y el codominio de la identidad en a son a, ¿ya? Entonces, en particular, el codominio de la identidad en a es a, que es igual al dominio de f. Entonces yo puedo hacer la composición f compuesto con la identidad en a, ¿ya? Y lo que me dice esto es que si aplico f a la identidad, me va a quedar de nuevo f, ¿ya? Entonces esas son las propiedades más básicas. Y lo que uno podría echar de menos es la conmutatividad, pero ya vimos que la composición no es conmutativa, ¿cierto? De partida, no necesariamente si se puede definir G o F, también se puede definir F o G, ¿cierto? Eh, Acuérdense que el codominio de F tiene que ser el mismo que el dominio de G, ¿ya? Y eso puede pasar, en el fondo, puede pasar para un lado, pero puede no pasar para el otro. O sea, si tenemos, por ejemplo, f de a en b y g de b en c, yo puedo hacer g o f, pero si c es distinto de a, o si c no está contenido en a, no puedo hacer f compuesto con g, ¿ya? Entonces, ahí
Por esa razón ya no necesariamente es conmutativa, porque puede que ni siquiera esté bien definida la composición al revés, digamos, ¿ya? Pero además, incluso si tanto G o F como F o G están definidas, pueden ser distintas, ¿cierto? Y eso es lo que vimos con un ejemplo de la clase pasada, en que la función R era una función lineal, 3x menos 2. La función F era de los reales en los reales era una función lineal, 3x menos 2. Y Q también de R a R era la función cuadrática, ¿ya? Q de x igual a x cuadrado. Entonces, en este caso yo podía hacer tanto G o F como F o G, porque el dominio y el codominio de ambas es R, ¿ya? Entonces ahí no hay ningún problema. Pero vimos que el resultado era distinto, ¿sí? Que si yo hacía F de G de Q de X, no me daba lo mismo que Q de F de X. ¿Ya? Entonces, conmutatividad no hay por ninguna parte. Aquí tenemos otra proposición. Si tenemos dos funciones, f de a en b y g de b en c, entonces, ¿qué va a pasar? Estas tienen que relación con la inyectividad, o sea, con las propiedades de inyectividad, epiyectividad, biyectividad de las funciones versus las mismas propiedades en la composición, ¿ya? Entonces, por un lado tenemos que si f y g son inyectivas, entonces la composición g o f va a ser inyectiva. Similarmente, si las funciones f y g son epiyectivas, entonces la composición g o f va a ser epiyectiva. Si f y g son biyectivas, entonces g o f es biyectiva, ¿ya? Fíjense que esta es una consecuencia directa de estas otras dos, ¿cierto? Porque f es biyectiva, sí, o sea, una función es biyectiva, sí, solo sí, es inyectiva y epiyectiva. Entonces, si f y g son biyectivas, bueno, en particular son inyectivas y epiyectivas. Por lo tanto, la composición es tanto inyectiva como epiyectiva y por tanto es biyectiva, ¿ya? Entonces, C es consecuencia directa de A y B. Y estas dos últimas que son más interesantes, que dicen que si la composición es inyectiva, entonces la función f es inyectiva, ¿ya? F. G no necesariamente va a ser inyectiva, pero F va a ser inyectiva, es decir, la, la primera, por así decir, función, ¿ya? Y al revés, si la composición es epiyectiva, entonces la función G va a ser epiyectiva, la función que se aplica en segundo lugar, ¿ya? Pero no necesariamente. ¿Se entiende lo que dice esta proposición? Ya, supongo que sí. Ya, entonces lo que hay que retener es que estas dos últimas propiedades, bueno, lo que les acabo de decir, ¿cierto? La penúltima G no es necesariamente inyectiva y en la última F no es necesariamente biyectiva. Aquí, ¿cierto? La penúltima, si G o F es inyectiva, entonces F es inyectiva, pero G puede no serlo. Y en la última, si G o F es inyectiva, entonces G es sobreyectiva, entonces G es sobreyectiva, pero F puede no ser. ¿Ya? Y eso lo vamos a ilustrar con un ejemplo. Por ejemplo, si tenemos los conjuntos A, B y C como están descritos ahí. Es decir, A es un singleton con un elemento A. B es un conjunto de dos elementos, en este caso el 1 y el 2. Y C es otro singleton del elemento C, ¿ya? La letra C. Entonces podemos definir F y G de esta forma. F va de A en B, es decir, va del singleton A al conjunto 1 y 2, ¿ya? Por lo tanto, lo único que necesito definir para definir la función F es cuánto vale en A, ¿cierto? Porque es el único elemento de su dominio. Entonces voy a decir, ya, F de A vale 1, es decir, A va a ir al 1, y el 2 va a quedar sin imagen a través de F, ¿ya? Y G tiene que estar definido en todo el conjunto B, es decir, en el elemento 1 y en el elemento 2, y tiene que llegar a C. Bueno, si tiene que llegar a C, C tiene un solo elemento, entonces la única opción es que tanto el 1 como el 2 lleguen a C, ¿cierto?
porque no hay otra imagen posible, porque simplemente el conjunto C no tiene más elementos, y yo tengo que definir G para todos los elementos del dominio, es decir, tanto para el 1 como para el 2. Por lo tanto, la única opción que tengo es mandar tanto el 1 como el 2 a C. ¿Ya? Entonces, ¿quién es G o F? ¿Quién es la composición G o F? Bueno, es la función que va del dominio de F al codominio de G, ¿cierto? O sea, va del singleton A al singleton C. Y va a estar definida por f de A igual C, que es la única opción, ¿cierto? Es decir, porque f de A siempre es 1. Entonces, si me queda G de f de A, va a ser G de 1, que es C, ¿ya? Entonces, el único elemento A en A lo manda al único elemento C en C, ¿ya? Entonces, esta función es trivialmente inyectiva y epiyectiva, ¿cierto? Es inyectiva porque no hay dos elementos distintos. Entonces, por falso implica verdadero, si ustedes quieren, o por un argumento que se llama de vacuidad, esa función va a ser inyectiva, ¿ya? Simplemente porque tiene un solo elemento. Entonces, no puede tener dos elementos distintos en el dominio que lleguen a una misma imagen porque no hay dos elementos distintos en el dominio, ¿ya? Y además epiyectiva, porque como el único elemento que hay en C es este C pequeño, entonces en particular cada elemento de C viene de alguien a través de G o F, ¿cierto? Que es, en este caso es A. Entonces esta función es obviamente tanto inyectiva como epiyectiva, pero por la construcción nosotros lo hicimos a propósito para que F no sea epiyectiva y G no sea inyectiva, ¿ya? F no es epiyectiva porque solamente va a dar al 1 y en B está el 1 y el 2. Entonces el 2 se queda no viene de nadie a través de F, ¿ya? Entonces F no es epiyectiva. Y sí eh, es inyectiva, ¿sí? De nuevo porque en el dominio A existe un solo elemento, entonces la función es trivialmente inyectiva. Y además G es epiyectiva, porque G va a dar al conjunto que tiene un solo elemento, y ese elemento en particular tiene una preimagen, pero F no es epiyectiva, ¿sí? Tanto el 1, o sea, pero, ¿qué dije? G es epiyectiva, claro, pero no es inyectiva, porque tanto el 1 como el 2 van a dar al C, ¿ya? Son elementos distintos que van a dar al mismo elemento. ¿Ya? Entonces, ojo con estas propiedades. Estas dos se usan harto, pero hay que tener cuidado que si la composición es inyectiva, solamente la primera, eso me garantiza solamente que la primera es inyectiva, y si la composición es epiyectiva, eso me garantiza solamente que la segunda es epiyectiva. ¿Ya? Ya. Entonces, un corolario de esto, una consecuencia directa de esto, es que si tenemos que una función f es biyectiva, entonces su inversa es biyectiva, y la inversa de la inversa es la función original, la función f. ¿Sí? Si tenemos una función que es biyectiva, entonces ya sabemos que va a existir la inversa, ¿cierto? La inversa que denotamos f-1, que va a ir de b en a, y ya sabemos a través de qué regla se define la inversa, ¿cierto? Lo que dice este corolario es que es biyectiva y que además, bueno, como ella es biyectiva, entonces también existe su inversa que se llama f a la menos 1 a la menos 1, ¿ya? Lo que dice este corolario es que esa inversa de la inversa es la función f, ¿ya? Es decir, si yo considero la inversa y después la invierto de nuevo, es lo mismo que hacer el mismo camino que f, ¿cierto? Ya, entonces, ¿por qué se tiene este corolario? Bueno, porque nosotros sabíamos desde un principio que f compuesto con f a la menos 1 era la identidad en B, ¿cierto? Esa era la proposición que había quedado desde la clase pasada. Y la identidad es, yo no sé si lo demostramos, pero es muy directo de demostrar que la identidad en cualquier conjunto es tanto inyectiva como epiyectiva, ¿ya? Entonces la identidad siempre va a ser una función biyectiva.
y de la proposición, la primera proposición que mostramos en esta clase, F compuesto con F inversa es la identidad en B, ¿ya? En particular, F compuesto con F inversa es inyectiva. Por lo tanto, aquí la primera es inyectiva, ¿ya? Entonces, concluimos que F la menos 1 es inyectiva, ¿ya? Y con la otra igualdad que teníamos, que era que F inversa compuesto con F es ahora la identidad en A, de nuevo, como la identidad siempre es biyectiva en cualquier conjunto, entonces ahora vamos a usar la propiedad de que la identidad es epiyectiva, ¿ya? Como la identidad es epiyectiva, entonces esta composición es epiyectiva, y eso por la proposición anterior lo que me dice es que la segunda función es epiyectiva, es decir, f a la menos 1 es epiyectiva. Entonces aquí tenemos que f menos 1 es inyectiva y que f menos 1 es epiyectiva, por lo tanto concluimos que es biyectiva. ¿Ya? Y ahora tenemos que mostrar esto, que f inversa inversa es f, ¿ya? El dominio de f inversa inversa es el codominio de f inversa, ¿ya? Por definición, ¿sí? El dominio de la inversa de algo es el codominio del algo, ¿ya? Pero el codominio de f inversa es el dominio de f, ¿ya? Que es A. Entonces, efectivamente, el dominio de f inversa inversa es A. Similarmente, el codominio de f inversa inversa es el dominio de f inversa, por definición de inversa. Y nuevamente por definición de inversa, el dominio de f inversa es el codominio de f, ¿ya? Que en este caso es B. Por lo tanto, ya sabemos que f inversa inversa parte en A y llega a B, ¿ya? Entonces, al menos tiene chances de ser igual a f porque por lo menos tiene el mismo dominio y el mismo codominio, ¿ya? Esas son las primeras cosas que hay que demostrar para ver que dos funciones son iguales, que tienen el mismo dominio y el mismo codominio, ¿ya? Y el ejercicio que les dejo a ustedes es que vean que efectivamente la regla de asociación coincide, ¿ya? O sea que usando la definición de inversa, que f inversa inversa de cualquier x en A coincide con f de x, ¿ya? Bien, y otra proposición interesante que vamos a ver ahora es una especie de método para calcular inversas, ¿ya? Que se deduce de lo siguiente. Si uno tiene una función de a en b que es biyectiva y una función g que es su inversa, es decir, una función g que es igual a f a la menos 1, entonces, ¿qué se va a cumplir? Bueno, que g es biyectiva, ¿sí? Eso lo acabamos de ver con la proposición de aquí. Y si es la inversa de f, entonces es biyectiva. Y además, por la proposición que pusimos al principio de la clase, se tiene que g compuesto con f es la identidad en A, que es lo mismo que si reemplazaran aquí g por f menos 1. Y f compuesto con g es la identidad en B, ¿ya? Esas tres cosas se cumplen si es que f es una función biyectiva y g es la inversa de f, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver ahora es como una especie de recíproco, es decir, cómo satisfaciendo estas condiciones podemos calcular la inversa de f, ¿ya? Es decir, concluir que f es biyectiva y calcular su inversa. Esto, esto que está anotado aquí, ¿sí? Si se cumplen dos cualesquiera de estas condiciones aquí arriba para ciertas funciones f y g, entonces vamos a ver que f es biyectiva y además es la inversa de f. Entonces, la proposición es esta que está aquí, ¿ya? Lo que dice es que si yo tengo f de a en b y g de b en a, funciones cualesquiera, lo único que estoy pidiendo es que los dominios estén, o sea, el dominio y el codominio estén intercambiados, es decir, que f vaya de a en b y g vaya de b en a. Si tengo dos funciones que son así, y además de estas tres condiciones se cumplen al menos dos, pero cualesquiera dos, o sea, cualquier combinación de dos de estas de arriba, entonces podemos concluir que f es biyectiva y además que su inversa es g, ¿ya? Eso lo vamos a mostrar ahora a continuación, ¿ya? Entonces,
es un recíproco como más débil, si ustedes quieren, porque si nosotros tenemos que f es biyectiva y conocemos la inversa, entonces se cumplen estas tres cosas, ¿ya? Pero para concluir que f es biyectiva y conocer la inversa, basta con tener un candidato G que cumpla cualesquiera dos de estas condiciones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una f, quiero saber si es biyectiva y si es biyectiva, calcular su inversa, entonces basta encontrar una función G que cumpla estas dos cosas, ¿ya? Y ahí automáticamente se tiene que f y g son biyectivas y que f es la inversa de g, ¿ya? No lo tengo que demostrar adicionalmente a mano, ¿ya? O si encuentro una que yo sé que es biyectiva y se cumple que cualquiera, o sea, basta demostrar que una de estas dos composiciones es la identidad, y ahí ya tengo automáticamente que f va a ser biyectiva y que g va a ser su inversa, ¿ya? Lo vamos a ver en un ejemplo si nos da el tiempo. Y lo que les propongo es demostrar esta proposición usando esta proposición. Es fácil demostrar que si yo tengo dos funciones biyectivas, donde el dominio de f es igual, donde el codominio de f es igual al dominio de g, ¿ya? Yo tengo f de a en b y g de b en a biyectivas, bueno, por la proposición que vimos antes, la composición va a ser biyectiva, ¿cierto? Entonces, la composición G o F va a tener una inversa. Lo que me dice esta proposición es que la inversa de G compuesto con F es la inversa de F compuesto con la inversa de G, ¿ya? Entonces les dejo como ejercicio que hagan eso y la idea es que usen la proposición anterior, ¿ya? Es decir, primero hay que verificar que los dominios y codominios tienen sentido, ¿sí? Que el dominio y codominio de esta, como el dominio y codominio de esta, coinciden, ¿ya? Y después usar la proposición anterior em, para ver que efectivamente la inversa de esta es esta composición que está acá. ¿Ya? Entonces, ahora lo que voy a hacer es demostrar algunas de las propiedades que enuncié. No sé si tienen alguna pregunta sobre las propiedades, si se entendieron, si se entendió el ejemplo. ¿Está todo claro? Ya. ¿Está todo claro? Entonces vamos a las demostraciones. Entonces, ya, aquí tengo un resumen. No sé si se ve muy bien. Estoy tratando de bajarlo un poquito. No lo puedo bajar tanto porque no se ve todo. Ya. Creo que ahí se alcanzan a ver todo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? La primera es lo que me dice que cuando B es biyectiva, entonces, perdón, cuando F es biyectiva, entonces F compuesto con F inversa es la identidad en B y F inversa compuesto con F es la identidad en A. Después, estas tres, que la composición es asociativa, que la identidad en B es neutro para la composición por la izquierda y que la identidad en A es neutro para la composición por la derecha. Luego, todas estas que están aquí, que si F y G son inyectivas, la composición es inyectiva, que si F y G son epiyectivas, la composición es epiyectiva, que si F y G son biyectivas, la composición es biyectiva, y estas dos
que son las más interesantes, que es que si la composición es inyectiva, entonces la primera función es inyectiva, y que si la composición es epiyectiva, entonces la segunda función es epiyectiva. ¿Ya? ¿No ven bien el papel? ¿Está muy chico quizá? Un poco borroso. Quizás es porque para que me cupiera el resumen, escribí un poco chiquitito. Sí, se ve como muy chico. Pero es que sí, bueno, lo voy a mantener así, eh, porque en realidad es más importante que vean como el desarrollo cuando haga las demostraciones. ¿Sí? Puse el resumen aquí nomás para cuando haga referencia a alguna proposición para indicarla. ¿Ya? Em, pero voy a escribir más grande cuando haga los desarrollos para que no se vea tanto. Ya. ¿Cuál más? Que si f es biyectiva, entonces f inversa también es biyectiva y la inversa de la inversa es f. Y finalmente esta que está acá, que dice que si se cumplen cualesquiera dos condiciones de estas tres, entonces f es biyectiva y g es su inversa. ¿Ya? Entonces la primera que voy a demostrar es la asociatividad. ¿Ya? Es muy simple, pero más o menos para darles un ejemplo de cómo se hace. Ya, entonces. Vamos a mostrar esta. Entonces, por demostrar, si f va de A en B, G va de B en C, H va de C en D, entonces H compuesto con G compuesto con F es igual a H compuesto con G y después compuesto con F. ¿Ya? Ahí se ve mejor, parece, ¿no? Como que a veces Sí, se ve mejor. le da por enfocar bien a la cámara y a veces no. Ya. Entonces aquí lo que hay que hacer es evaluar nomás simplemente tanto, a ver, G o F va de A a C, ¿cierto? Y H va de C a D. Entonces, esta composición, H compuesto con G o F, va de A D, ¿ya? Entonces repito, G o F va de A en C y H va de C en D. Entonces la composición H compuesto con G o F va de A en D. ¿Ya? Y esta de acá, F va de A en B y la composición H o G va de B en D. Entonces la composición F compuesto con H o G va de A en D, ¿cierto? Del dominio de F al codominio de H o G, que es D. ¿Ya? Entonces, ambas funciones, tanto H compuesto con G o F como H o G compuesto con F, tienen el mismo dominio y el mismo codominio. Tienen igual dominio e igual codominio. ¿Ya? Entonces lo que hay que verificar es que su regla de asociación es la misma. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos un elemento en el dominio y vamos a mostrar que H compuesto con G o F evaluado en X es lo mismo que H compuesto con G y todo eso compuesto con F evaluado en X. Entonces veamos primero esta, la de la izquierda. Entonces H compuesto con G o F evaluado en X, ¿qué es? Bueno, por definición de la composición, eso es H de G o F de X, ¿cierto?
Y nuevamente, por definición de función de composición, g o f evaluado en x es g evaluado en f de x. Entonces, toda esta cosa me queda h evaluado en g de f de x. ¿Ya? Y por otra parte, ¿quién es h compuesto con g, compuesto con f evaluado en x? Bueno, eso por definición es h compuesto con g evaluado en f de x, por definición de composición. Y nuevamente, h compuesto con g evaluado en algo es h evaluado en g de ese algo. Entonces obtengo exactamente la misma expresión. ¿Ya? Entonces, para cualquier x en el dominio mostré que esta expresión evaluada en x es igual a esta expresión evaluada en x. Como x es cualquiera, entonces, ¿qué es lo que puedo concluir? Que esto se cumple para todo x, ¿cierto? Concluimos que para todo x en A, h compuesto con g o f en x es igual a h compuesto con g compuesto con f en x, ¿ya? Por lo tanto, como son iguales para todo elemento del dominio y además dominio y codominio son iguales, entonces las funciones como funciones son iguales. ¿Ya? Que era lo que se nos pedía demostrar. Entonces, cuando hagamos composición de 3 o más funciones, da lo mismo los paréntesis eh, porque es asociativa, ¿ya? Y como les digo, les dejo propuesta esta y esta, ¿ya? Ya vimos en el desarrollo de la clase, ya vimos que al menos dominio y codominio se portan bien. Lo único que hay que corroborar, que es muy directo, es que si tomo un x, le aplico f o le aplico la identidad y después f, me va a dar lo mismo. Similarmente para la identidad en A, solamente hay que tener cuidado con el orden, ¿ya? La identidad en B se compone por la izquierda y la identidad en A se compone por la derecha, ¿ya? Para que calce el tema de los dominios y los codominios. ¿Se entendió la demostración de la asociatividad? Profe, profe, ¿Sí? el que está entre el H y el G es el SO o compuesto. Ah, cualquiera. Ah, ya. ¿Y es lo mismo que decir H o G que G o H? No, porque acuérdate que demostramos que la composición no es conmutativa. Ah, ya. Entonces no es lo mismo H o G que G o H. ¿Ya? De partida puede que exista H o G, pero no G o H, porque no coinciden, el codominio de una no coincide con el dominio de la otra. Pero aunque coincidan, a veces no valen lo mismo, como lo vimos en el ejemplo de la clase pasada. Vale. ¿Ya? Entonces, si ese circulito lo pueden leer compuesto con o simplemente o. Parece que eso se usa más en todo caso el compuesto con. Ya, entonces, ¿cuál más quiero demostrar? Quiero demostrar de estas que están acá, que son más entretenidas, quería demostrar esta y esta. ¿Ya? Voy a mostrar estas dos, ¿por qué? Porque ya, como ya les expliqué en clase, esta, la tercera, que dice que si ambas funciones son biyectivas, entonces la composición es biyectiva, se desprende directamente de las dos primeras, ¿ya? La segunda se hace de manera similar a la primera y la penúltima se hace de manera similar a la última, ¿ya? Entonces por eso les quiero dar los ejemplos, esos dos ejemplos que yo creo que les van a aclarar más o menos cómo proceder y ustedes pueden hacer las tres que faltan. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a mostrar primero?
que si F y G son inyectivas, entonces la composición G o F es inyectiva. Ya, entonces acuérdense que aquí tenemos A, B, C, F, G, G compuesto con F. ¿Ya? Ese es el mono que siempre hay que tener en mente. Entonces, ¿qué tenemos que mostrar para ver que una función sea inyectiva? Bueno, que si tomamos dos puntos del dominio que tienen igual imagen a través de la función, entonces esos puntos están obligados a ser iguales, ¿ya? Entonces lo que hay que demostrar es, para todo x1, x2 en A, que es el dominio de la composición, si g o f de x1 es igual a g o f de x2, entonces x1 es igual a x2, ¿ya? Entonces, ¿cómo se demuestra eso? Bueno, tomemos dos elementos en A, cualesquiera, y supongamos que sus imágenes son iguales. Supongamos que g compuesto con f de x1 es igual a g compuesto con f de x2. Ya, ¿quién es g compuesto con f de x1? Es g de f de x1. Y g compuesto con f de x2 es g de f de x2. ¿Ya? F de x1 es un elemento en B, ¿cierto? Digamos I1. Lo mismo para f de x2. ¿Ya? F manda elementos de A en elementos de B. Así que tanto f de x1 como f de x2 son un y1 y un y2 en el conjunto B. Ahora, yo sé que g es inyectiva. La función g es inyectiva. Y aquí estoy teniendo que g de un y1 es igual a g de un y2. Ah, bueno, pero como g es inyectiva, entonces eso me va a implicar necesariamente que y1 es igual a y2. ¿Cierto? Como g es inyectiva, por hipótesis, y g de i1 es igual a g de i2, entonces i1 es igual a i2, necesariamente, ¿sí? Por inyectividad de g. ¿Ya? Y eso es lo mismo que decir f de x1 es igual a f de x2. Ah, pero ahora f es inyectiva. Por lo tanto, si tengo que f de x1 es igual a f de x2, necesariamente eso va a implicar que x1 es igual a x2 por la inyectividad ahora de f. ¿Ya? Como f es inyectiva, entonces necesariamente x1 es igual a x2. ¿Ya? Entonces, ¿qué obtuvimos? Que tomamos dos puntos cualesquiera del dominio de la composición, x1 y x2, supusimos que su imagen a través de la función compuesta era igual, aplicamos la inyectividad de g, luego la inyectividad de f, y concluimos que x1 es igual a x2. ¿Ya? ¿Qué es lo que quiere decir eso? Bueno, como eran dos puntos cualesquiera, como x1, x2 en A son arbitrarios, entonces concluimos que G compuesto con F es inyectiva. ¿Ya? Y como les digo, algo parecido se hace para demostrar que si ambas son sobreyectivas, entonces la composición también es sobreyectiva. ¿Está clara la demostración? No tiene ni una pillería en todo caso. Es simplemente la definición de inyectividad. ¿Sí? Tenemos que hacer es aplicar sucesivamente la inyectividad de G y luego la inyectividad de F. Ya, si tienen dudas o preguntas, me paran, no, o si necesitan que les deje la hoja más tiempo.
Ya, y la otra que dije que iba a hacer entonces es esta, ¿ya? ¿Podría volver a la hoja, profe? ¿Cómo? Volver a la hoja anterior, por favor. Un ratito. Vale. Ya, la última que voy a mostrar ahora enseguida es que si la composición G compuesto con F es sobreyectiva, entonces la función G es biyectiva, ¿ya? Acuérdense, quiero remarcar esto de que no necesariamente la función f va a ser sobreyectiva. Ya lo vimos en la clase, les mostré un ejemplo en que la composición es sobreyectiva y la primera función no lo es. Ya lo mismo para la inyectividad con la otra propiedad, ¿sí? Entonces tengan eso en mente. Sí, profe, gracias. Ya. Entonces vamos con esta de aquí. Acuérdense de silenciar por los micrófonos. Ya, entonces, ¿qué queremos demostrar? Si G compuesto con F de A en C es biyectiva, entonces G es biyectiva. Ya. Entonces, demostración. ¿Cómo demuestro que G es biyectiva? Bueno, G es una función que va de B en C, ¿cierto? Entonces yo tengo que demostrar que para todo elemento en B, perdón, que para todo elemento en C existe un B tal que G de ese elemento es el elemento original, ¿cierto? Entonces hay que demostrar que para todo I en C existe al menos para todo Z, llamémosle. Para todo Z en C existe un Y en B tal que Z es igual a G de Y. ¿Ya? Eso sería la sobreyectividad de G. Entonces, tenemos que mostrar un para todo, ¿cierto? Entonces tomemos un Z cualquiera en C. Sea C. Ya. ¿Qué es lo único que sabemos? Lo único que sabemos, de lo único que nos podemos agarrar es de la hipótesis, que es que la composición es sobreyectiva, ¿cierto? Como G compuesto con F es sobreyectiva, entonces tiene que existir un X en A tal que G compuesto con F de X es Z, ¿cierto? Acuérdense que G compuesto con F va de A en C. Yo tomé un Z en C, entonces tiene que existir un X en A tal que G o F va a mandar ese X a Z. ¿Ya? Eso es lo que escribí aquí abajo. Pero bueno, resulta que G compuesto con F en X no es nada más que G de F de X. ¿Ya? Y F de X es un elemento en B. ¿Ya? Entonces aquí lo que observamos es que si tomamos el Y que necesitamos, si lo tomamos igual a F de X, entonces me va a quedar que G de Y es Z, que es exactamente lo que quiero demostrar, ¿cierto? Luego, tomando Y igual a F de X, se tiene que G de Y, que es igual a G de F de X, es igual a Z. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que demostré? Tomé un Z cualquiera en C y demostré que existía un I en B, esto está en B,
tal que G de I es igual a Z. Como Z es arbitrario, ¿qué concluimos? Concluimos que para todo Z existe un I en B tal que Z es igual a G de I. Es decir, G es biyectiva. ¿Ok? Entonces, si la composición es biyectiva, esto seguro que lo van a usar mucho en los ejercicios. Si la composición es biyectiva, entonces la función, la que se aplica en segundo lugar, es biyectiva. ¿Ya? Y la otra también. O sea, la otra propiedad también la van a usar mucho, que es que si la composición es inyectiva, entonces la función que se aplica primero, esta, es inyectiva. ¿Ya? Entonces, esa les dejo propuesta que hagan, que si la composición es inyectiva, entonces la F es inyectiva. ¿Ya? Y la última cosa que quiero demostrar es lo que les dije de la caracterización, o sea, del método para calcular inversa, ¿ya? Que es que en el fondo si se cumplen cualesquiera dos propiedades de las que mencionamos, la función va a ser biyectiva y su inversa va a ser G. Este corolario, este que está aquí, ya está demostrado en los slides, ¿sí? Lo único que quedó por verificar para ustedes es que efectivamente f inversa de x es igual a f de x para cualquier punto x, ¿ya? Pero más o menos la lógica de por qué se cumple este corolario ya está descrita en la clase, ¿sí? Entonces lo que quiero ver es este, ¿ya? Que si se cumplen cualesquiera dos, A con B, o A con C, o B con C, entonces F es biyectiva y la inversa es G, ¿ya? Voy a demostrar dos casos nomás, creo que son, a ver, aquí los tengo anotados, creo que son si se cumple A y C, y si se cumple B y C, ¿ya? Ustedes pueden hacer si se cumple A y B. Entonces demostramos esto. Entonces, primero supongamos que se cumplen B y C. B y C, ¿ya? Acuérdense que aquí la única hipótesis fuera de estas condiciones es que f y g son funciones con dominio y codominio intercambiados, ¿ya? Entonces, en principio, f y g no son nada más que funciones, ¿ya? Entonces, vamos a suponer que se cumple B y C, es decir, que se cumplen estas dos, que la composición G o F es la identidad en A y la composición F o G es la identidad en B, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que demostrar? Que F es biyectiva y que su inversa es G, ¿ya? Entonces, B y C. B es G o F, ya. Entonces, como se cumple B, G compuesto con F es la identidad en A, ¿ya? La identidad es inyectiva y epiyectiva. Entonces, como la identidad es inyectiva, por la propiedad anterior, esta va a ser inyectiva, ¿cierto? Entonces, esto implica que F es inyectiva, ¿ya? Porque la identidad es inyectiva,
¿ya? Y en este caso la identidad es la composición. Y además, como la identidad es epiyectiva, entonces la segunda función es epiyectiva. Entonces, G epiyectiva. ¿Ya? Por la misma proposición anterior. Además, tenemos que se cumple la otra composición. Esa era B. Ahora, como se cumple C, C me dice la otra composición, ¿cierto? Me dice que F compuesto con G es la identidad en B. F compuesto con G es igual a la identidad en B. Y ahora un análisis similar, ¿cierto? La identidad en B es tanto inyectiva como epiyectiva. Pero ahora la vamos a usar al revés, porque la inyectividad de esta, la inyectividad de la composición, me da la inyectividad de G, ¿ya? Como F o G es la identidad en B que es inyectiva, entonces G es inyectiva, por la proposición anterior. Y como la identidad en B es epiyectiva, y la identidad en B es esta composición, entonces F es epiyectiva. ¿Ya? Y ahí ya, por lo menos ahí ya tenemos que F es biyectiva, ¿cierto? Porque por la de arriba sabemos que F es inyectiva, y además por la de abajo F es epiyectiva. ¿Ya? Además obtuvimos gratuitamente que G era biyectiva, pero lo que se nos pide demostrar es que F es biyectiva. F es biyectiva. ¿Y qué más tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que déjenme. Ahí. Se había quedado pegado. Además de mostrar que F es biyectiva, tenemos que mostrar que su inversa es G. Entonces mostremos que F inversa es G. Bueno, G compuesto con F es la identidad en A. ¿Ya? Por lo tanto, yo puedo componer con F inversa a ambos lados. ¿Ya? Si dos funciones son iguales y yo las compongo por una tercera función a ambas, entonces se va a mantener la igualdad. ¿Ya? Entonces, G compuesto con F inversa, yo ya sé que la F inversa existe porque ya mostré que F era biyectiva. ¿Ya? Va a ser la identidad compuesta con F inversa. ¿Ya? Ahora, por un lado, yo sé que la composición es asociativa. Entonces, al lado izquierdo me va a quedar G compuesto con F inversa. Y por otro lado, por la propiedad que vimos anteriormente, la identidad es neutra, ¿ya? Por ambos lados. Entonces, esta es una función que va de B en A. Si yo la compongo con la identidad, me va a dar la misma función, F inversa. ¿Ya? Y aquí, F compuesto con F inversa, ya sabemos que es la identidad en B. G compuesto con la identidad en B va a ser F menos 1, ¿ya? Y nuevamente aquí voy a ocupar que la identidad en B es neutro para la composición por la derecha, para las funciones que van de B en C, ¿cierto? Entonces, como la identidad es neutro, aquí me queda G y al otro lado F inversa. ¿Ya? Es decir, G es igual a F a la menos 1, que es lo que queríamos mostrar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que mostramos? Mostramos que si se cumplen B y C, entonces F es biyectiva y además G es su inversa. ¿Sí? El último paso no lo entendí cómo lo hizo. Este, Sí.
Bueno, quizá, a ver, voy a repetirlo rápido todo. Partimos de esta igualdad. Esta igualdad se tiene por B, ¿ya? Entonces lo que hice fue componer ambas por F inversa. A este lado apliqué la asociatividad y me quedó G compuesto con F compuesto con F inversa. Y al otro lado usé la propiedad anterior, esta, de que componer con la identidad es neutro, ¿ya? Entonces si compongo la identidad con F a la menos 1, me queda simplemente F a la menos 1, ¿sí? Porque la identidad no hace nada. Entonces me queda G compuesto con F a la menos 1 igual F a la menos 1. Y después usé que F compuesto con F a la menos 1 es la identidad en B, ¿sí? De nuevo lo que teníamos aquí. Ahí. F compuesto con F a la menos 1 es la identidad en B. Entonces ahí me queda la identidad en B. Y entonces me queda que G compuesto con la identidad en B es F inverso. Ah, pero de nuevo yo sé que componer con la identidad es lo mismo que no hacer nada, ¿cierto? De esta proposición que está. Ya. Componer con la identidad es lo mismo que no hacer nada, es dejar la función igual. Entonces G compuesto con la identidad es simplemente G, y al otro lado me queda F inverso. ¿Sí? Ya. Bueno. Ya. Entonces, Y entonces, uy, ya me pasé de hora, perdón chiquillos. La última que me queda por demostrar es si es que se cumplen A y C. Supongamos que se cumplen A y C. Ya, es decir, que G es biyectiva y además F compuesto con G es la identidad en B. ¿Ya? Como se cumple A, G es biyectiva y por lo tanto existe G inverso. ¿Ya? Porque G es biyectiva. Entonces yo sé que existe la inversa. Entonces yo tengo por C, F compuesto con G es igual a la identidad en B. Y ahora voy a hacer algo parecido a lo que hice antes, ¿cierto? Que es componer adecuadamente. Entonces voy a componer ambas por G inverso. Entonces me va a quedar F compuesto con G inverso es igual a la identidad en B compuesta con G inverso. Después, al lado izquierdo aplico asociatividad, que me va a decir que esto es igual a F compuesto con G inverso. Y a este lado aplico neutralidad de la identidad. Entonces aquí me queda simplemente G inverso. ¿Ya? Luego, G compuesto con G menos 1 es la identidad en A. ¿Ya? Acuérdense eso por la propiedad, la primerísima propiedad esta que está aquí, solamente que evaluada en G en vez de evaluada en F. Entonces G compuesto con G inverso es la identidad en A, que queda igual a G menos 1. ¿Y eso qué quiere decir? Que F es igual a G menos 1. ¿Ya? Y ahora entonces la inversa de esta va a ser igual a la inversa de esta, porque son iguales. Ah, antes que eso, tengo que justificar. G a la menos 1, tengo que justificar por qué puedo tomar la inversa de esto. G a la menos 1 es biyectiva porque G es biyectiva. ¿Sí? Esta de acá es biyectiva porque G es biyectiva. ¿Ya? Acuérdense que vimos esa, que si la función era biyectiva, entonces la inversa era biyectiva. Y la inversa de la inversa era la función. Entonces, como tenemos que G es biyectiva, entonces G menos 1 es biyectiva. Y por lo tanto, F es biyectiva. ¿Ya? Porque son iguales.
Entonces f es biyectiva. Y entonces lo que puedo hacer es, en esta igualdad, puedo tomar la inversa. Me va a quedar que f a la menos 1 es igual a g a la menos 1 a la menos 1. Pero por la propiedad que acabo de señalar antes, la inversa de la inversa es la función. O sea, me queda que f a la menos 1 es g inversa inversa, que es g. ¿Ya? Entonces nuevamente llego a que la inversa de f es g. Que eso es lo que queríamos demostrar. ¿Ya? Que f era biyectiva y que además su inversa era g. ¿Se entendieron las demostraciones? Sí. Ya, súper. Entonces lo dejamos hasta aquí, a menos que alguien tenga más preguntas, quiera resolver alguna duda o pregunta. ¿A alguien no le quedó claro algo de la clase o de antes o, en fin, cualquier cosa? Si no, bueno, esas son todas las propiedades de la composición. Hagan el ejercicio que les dejé propuesto al final con que es la inversa de la composición. Ahí van a tener que usar la última propiedad que vimos. Y bueno, si no tiene más dudas, entonces quedamos hasta aquí. Espero que el viernes ya se haya conversado algo y se haya bajado el paro, porque vamos a seguir viendo funciones. Así que eso, que estén bien. Nos vemos el viernes. Chao, gracias. Chao, que estén bien.